Hay autores que escriben historias de terror, pero hay otros autores que se convierten en una historia de terror. Edgar Allan Poe no solo creó relatos macabros, sino que también vivió en uno. Su obra está llena de tumbas, corazones delatores, sombras persistentes y cuervos que nunca se van. Y su vida fue igual de oscura y de turbia que sus cuentos. ¿Por qué nos sigue fascinando después de casi 200 años? ¿Qué tiene su literatura que sigue atormentándonos en pleno siglo XXI? Poe no inventó el terror. Poe lo refinó. No empleó monstruos o castillos góticos, porque entendió que había un miedo más grande, y es aquel que vive en la mente humana. Poe exploró lo que otros evitaban: la locura, la culpa, la muerte. Por supuesto, el miedo a lo desconocido. Su terror es más real de lo que aparenta. El terror de Poe es el de aquellos pensamientos que no te dejan en paz, que no te dejan tranquilo, que no te dejan dormir. Hoy, en Un Gordo Tolkien, hablando de terror, vamos a sumergirnos en la obra y la vida de Edgar Allan Poe, un hombre que no solo escribió sobre la oscuridad, sino que nunca pudo escapar de ella. Bienvenidos al terror de Poe. Edgar Allan entendió algo que pocos escritores habían explorado en su tiempo: que el verdadero horror no viene de afuera, sino de la propia mente humana. Su terror es netamente psicológico y existencial, en aquel que no necesitamos ver a un monstruo para sentir miedo. La culpa, la locura, la misma obsesión pueden ser mucho más aterradoras que cualquier criatura sobrenatural. Por eso, en sus relatos, lo peor no es necesariamente el asesino, sino el propio pensamiento del protagonista. Poe no solo tenía muchísimo miedo a la muerte, sino también a lo que venía después de ella. Enterramientos prematuros, cuerpos en descomposición, el miedo a que la conciencia siga encerrada, siga atrapada después de morir. Su miedo quedó inmortalizado en el entierro prematuro, una de las pesadillas más recurrentes de Poe, hecha cuento. En los relatos de Poe, los muertos tampoco se van del todo. En La caída de la casa Usher, la familia está condenada por su propia sangre y plantea la idea de que algunas maldiciones no terminan con la muerte, sino que se extienden por generaciones. La mente, la culpa, la muerte y la locura nos evidencia que el terror de Poe no está en lo que vemos, sino en lo que no podemos dejar de pensar obsesivamente. Poe creó pesadillas literarias que continúan atormentando a quienes se atrevan a leerlo. Cada cuento suyo es un descenso a la locura, una invitación, un convite a enfrentar los miedos más profundos: la culpa, la venganza, la muerte, lo inevitable. Nunca una simple combinación de palabras fue tan aterradora como Nunca más. Publicada en 1845, El Cuervo no es solo un poema, sino que es una obsesión. Un hombre atormentado por la muerte de su amada recibe la visita de un pájaro parlante, y el cuervo solo repite una palabra en inglés: Nevermore. Cada vez que el protagonista intenta encontrar consuelo, el cuervo le recuerda una y otra vez lo inevitable: nunca volverá a ver a su amor. Representa la lucha en la delgada fina entre el luto y la completa locura. Pero como te había dicho, si hay un miedo recurrente en la vida de Poe, es la de ser enterrado vivo. Y es que él mismo era tafofóbico, y en El entierro prematuro nos deja la prueba más bella de ese miedo, y nos muestra que ese pánico era extremadamente real y grande para él. El protagonista, anónimo, es un completo paranoico y sufre una enfermedad que lo deja en un estado de catalepsia, un estado en el que el cuerpo suspende las sensaciones y queda inmovilizado. Vive con el terror, lo acompaña el miedo
de que algún día lo den por muerto y lo entierren antes de tiempo. Sus peores pesadillas se vuelven realidad cuando despierta en la más absoluta oscuridad. Explora uno de los miedos más viscerales del ser humano: ser consciente en una tumba de la que no se puede escapar y nadie te va a oír. Por supuesto que está netamente inspirado en casos reales de su época. Las catalepsis confundían a los médicos y algunas personas eran enterradas vivas por error. Pero la obsesión de Poe con este tema era tal que dejó instrucciones para asegurarse de que no lo enterraran antes de tiempo. Pero la locura no siempre grita. A veces susurra también en forma de latidos. En Corazón delator, un hombre intenta convencer al lector de que no está completamente loco, pero mientras relata cómo asesinó a alguien, solo porque su ojo lo perturbaba. Esconde el cadáver bajo el suelo y cree que ha hecho un crimen perfecto. Cree que ha escapado, hasta que poco a poco comienza a escuchar un sonido, el latido del corazón del mismísimo muerto. Completamente desesperado, confiesa el crimen, creyendo que los demás también podían oírlo. Es una exploración, un viaje directo a la misma mente de un asesino, mostrando cómo la culpa puede ser aún más insoportable que el mismo castigo. Su narración en primera persona produce que, por momentos, el lector sienta la misma locura. Dicen que el mejor tipo de venganza es la que nunca se descubre. El barril de Amontillado es un viaje de venganza, claustrofobia y muerte. Montresor, el protagonista, engaña a su enemigo Fortunato para que lo acompañe a una bodega subterránea. Allí lo embriaga y lo encadena en un nicho en la pared. Mientras Fortunato despierta de la curva, Montresor empieza a tapiar el nicho, ladrillo por ladrillo. Es un cuento sin redención. La venganza es meticulosa, fría, cruel. El lector nunca sabe qué hizo Fortunato para merecer ese destino, lo que lo hace un poquitito más perturbador. Su atmósfera opresiva y un final aterrador lo convirtieron en uno de los relatos de venganza más famosos de la literatura. 4 historias, 4 formas en las que Poe nos mostró que el verdadero terror nunca muere. Pero para entender realmente a este autor, hay que entender la sociedad en la que escribió y entrar en la sociedad que lo moldeó. Un mundo donde la muerte era parte de lo cotidiano, donde la literatura se vestía de negro y donde los vivos estaban obsesionados con los muertos. Poe era un romántico, un oscuro, un gótico. ¿Qué era el romanticismo? Ya lo explicamos con detalle en este video que estás viendo acá arriba y que te dejo para que lo veas a continuación. Pero a modo de síntesis, podemos decir que fue un movimiento literario que rechazaba la razón del iluminismo. Por el contrario, abrazaba la emoción, la historia, la naturaleza y lo sobrenatural. En la literatura, el héroe romántico era un hombre atormentado, solitario, con un destino trágico, como el mismísimo Poe. Sus personajes son consumidos por la locura y por el destino. Sus historias exploran la obsesión con lo macabro y con lo inevitable. Y por momentos, la idea de que la muerte no es el final del hilo, sino una presencia constante. Siglo XIX. La cultura de la muerte. La gente moría joven. Enfermedades, duelos, accidentes. Los velorios se hacían en casas, con el cuerpo expuesto durante días. Se tomaban fotos de los muertos como recuerdo, en las famosas fotografías post-mortem. Se escribían poemas y cartas a los difuntos, como si aún pudieran leerlos desde algún lugar, desde algún rincón. La muerte no era algo que se podía evitar, era algo con lo que se vivía y convivía todos los días. Por eso, en los relatos de Poe, la muerte nunca es limpia o pacífica. Por el contrario, es retorcida, es violenta, es inquietante.
Porque los muertos, en Poe, los muertos no descansan, vuelven siempre como sombras, como recuerdos, como una culpa que persigue a los vivos. Pero ojo, Poe no escribió sobre la muerte porque le gustaba o le apasionaba el morbo. Escribió sobre la muerte porque era imposible escapar de ella. Y allí es donde Poe se enfrenta solitario a sí mismo. El autor tiene una profunda conexión con cada uno de sus personajes. Sus protagonistas no son héroes clásicos, son hombres rotos, perseguidos por su propia mente. Sus historias no son solo ficción. Muchas, todas, o la mayoría, parecen reflejar sus propios miedos y sus propias tragedias. El duelo, la pérdida, la obsesión son constantes en el derrotero de su vida por este mundo. Y por supuesto, esto lo refleja en su literatura. Aunque no sabemos si Poe ultimó a alguien. Adentrémonos un poco más en la tragedia que lo definió. Los escritores crean historias de tragedia, pero algunos parecen estar destinados a vivirlas. Terror, muerte, locura. Poe los conoció de primera mano. Pobreza, enfermedad, pérdida y un final tan misterioso que hasta el día de hoy nadie puede explicarlo del todo. Pasó de ser un genio maldito a convertirse en su propio personaje, solo para inmortalizarse en su obra. Para entender el final de Edgardito, primero tenemos que adentrarnos un poco en su vida. Porque, por ejemplo, Poe quedó huérfano cuando era un niño. Sus padres murieron de tuberculosis y fue criado por una familia adoptiva que en el fondo nunca lo aceptó del todo. Desde joven mostró un talento excepcional para la literatura, pero también una incapacidad absoluta para encajar en los grupos sociales. Intentó ser soldado, intentó ser periodista, intentó ser editor, pero su temperamento y su tendencia a enemistarse con todos le cerraron muchas puertas. En el amor, se casó con su prima, Virginia Clem, que entre paréntesis, solo tenía 13 años. Usos y costumbres de la época. La relación fue intensa, fue apasionada, pero también estuvo marcada, estuvo signada por la tragedia. Virginia también murió de tuberculosis 9 años después con tan solo 24 años, y Poe nunca pudo recuperarse de esta pérdida. De hecho, escribió El Cuervo poco tiempo después de la muerte de Virginia, y es inevitable pensar que el relato es un reflejo crudo del propio duelo que estaba atravesando. Su adultez se vio envuelta en el alcohol, en la pobreza y en diversos escándalos. Nunca logró tener estabilidad económica y la mayor parte de su vida osciló entre trabajos mal pagos y deudas. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Su relación con el alcohol se volvió poco a poco cada vez más destructiva. Cada vez que intentaba dejarlo, recaía más fuerte. Su temperamento lo hacía enemigo de todos. Adobado con un poquito se volvía todo peor. Se peleó con escritores, editores, críticos, y eso verdaderamente fue un gran impedimento para tener éxito y que él lo hubiera reflejado en su bolsillo. Pero, a pesar de todo, fue uno de los primeros autores en intentar vivir solo de la literatura, algo que en su época parecía completamente imposible. Pero si su vida fue difícil, su muerte fue aún más enigmática. El 3 de octubre de 1849, Edgar Allan Poe fue encontrado en una calle de Baltimore completamente desorientado y completamente delirante. Ni siquiera llevaba su ropa habitual. Vestía harapos que no eran suyos. Apenas podía hablar y repetía un nombre: Reynolds, 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 aunque nadie sabía quién verdaderamente era. Después de que lo encontraron, lo llevaron a un hospital y 4 días después murió. El misterio envuelve su muerte y nunca sabremos las verdaderas causas, porque no hay registros claros de su autopsia y el certificado de su defunción se perdió. Hasta el día de hoy, su muerte sigue siendo un enigma, tan oscuro como sus propios cuentos. Pero en serio, porque tras su muerte apareció la leyenda del visitante anual y un ritual extraño en su tumba. Desde 1949, cada 19 de enero, un visitante anónimo dejaba
3 rosas rojas y una botella de coñac en su tumba. Nadie sabía quién era ni por qué carajos lo hacía. Y este mecanismo, este ritual, se repitió por varias décadas, incluso después de la muerte del supuesto visitante original. Incluso después de la muerte, la sombra de Poe sigue proyectándose en nuestro mundo. Pero más allá del misterio y de la tragedia, es incuestionable que su legado literario sigue vivo. El miedo a la locura, a la muerte, al olvido, seguirá inevitablemente atormentándonos. Y cada vez que abrimos uno de sus cuentos, la oscuridad nos vuelve a susurrar y a latir al oído.